Bueno, en la clase anterior estuvimos analizando cómo modelar el comportamiento magnético de distintos materiales. Y para eso comenzamos por pensar que el magnetismo era originado a escala atómica y modelamos el efecto de ese magnetismo a través de pensar que a cada átomo le podíamos asociar en un material magnético un momento magnético. Y lo pensábamos a cada átomo como si fuera una espira de corriente, entonces le asociábamos el momento magnético de una espira. Si aplican la regla de la mano derecha a esta figura donde intenta representar una barra imantada, a cualquiera de estas espiras, las cruces ustedes van a ver que representan a las colitas del campo magnético, o sea, un campo magnético entrante. A partir de esta idea de asociar a cada átomo una espira de corriente, podemos pasar a pensar que si el material es homogéneo, los efectos de esas espiras de corrientes en el interior del material se van a anular y lo único que nos va a quedar es un efecto de una corriente que abarca a toda la superficie del material magnetizado. Entonces, a este material magnetizado lo terminamos modelando como si fuera un material por el cual pasa por su superficie una corriente que llamamos corriente de magnetización. También ahí, para sacarnos la idea o convencernos, comparamos el campo de un material magnetizado con el campo de un solenoide, porque al fin y al cabo esta representación representa un solenoide. Habiendo definido a la magnetización, que tiene unidades de amperes por metro, pudimos también encontrar una relación entre esa magnetización y el campo de inducción magnética con un tercer campo que llamamos campo magnético. Si recuerdan, allá lejos, cuando definimos el campo de inducción magnética, yo les aclaré que en muchos libros llaman campo magnético AB, pero que nosotros no vamos a usar esa terminología porque tenemos que reservar ese nombre al campo magnético que ahora es H. Entonces, si lo llamamos desde el principio al B, campo de inducción magnética. Lo que siguió luego fue empezar a establecer relaciones entre las fuentes y sus campos. Entonces, las fuentes de la magnetización tienen que ser la corriente de magnetización, y entonces la circulación del campo de magnetización tiene que darme la corriente de magnetización. Eso ayer lo probamos de una manera menos formal, y la van a ver la demostración formal cuando vean electro. E inclusive van a ver el caso de que el material no sea homogéneo y además puedan tener el efecto no solo de una corriente superficial de magnetización, como estamos modelando ahora, sino también una corriente volumétrica. Cuando vamos a la integral de circulación del campo de inducción magnética, o sea, la ley de Ampère para el campo de inducción magnética, tenemos que tener en cuenta todas las corrientes que enlazan el lazo amperiano. Y en ese caso tengo que tener en cuenta no solo la corriente de conducción, sino también la corriente de magnetización. Entonces, lo que veo es que tanto M como B están relacionados con el comportamiento del material, y en consecuencia yo tendría que encontrar un campo que se relacione con cosas que yo controlo desde afuera. Entonces, para eso tengo el campo H, que su integral de circulación a través de una curva cerrada me da la corriente de conducción, que es un poco lo que yo controlo desde afuera. Estas son las tres leyes de Ampère aplicadas a la magnetización, el campo de inducción magnética y el campo magnético. Y si recuerdan, tienen como una especie de analogía con lo que hicimos con los dieléctricos, en el sentido de que nosotros hicimos leyes de Gauss para el campo eléctrico, el campo de desplazamiento y el campo de polarización. O sea que ahora para la parte magnética, que es la ley con la que trabajamos para calcular, es la ley de Ampère, tenemos entonces integrales de circulación para los tres campos que son representativos en un medio material con propiedades magnéticas. Pero claro, para poder avanzar y poder hacer alguna cuenta en esto, tenemos que conocer lo que se llaman las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas relacionan a la magnetización o el campo de inducción magnética con el campo magnético. Y las relaciones incluyen a la susceptibilidad magnética, cuando es para la magnetización, y a la permeabilidad. Acá hay que hacer una aclaración respecto a la notación, porque nosotros llamamos momento magnético con un mu,
es la forma habitual en la que se notan los momentos magnéticos, pero este mu que está acá no es el módulo del momento magnético, es la permeabilidad del medio. Tengan cuidado con eso. No vamos a usar mucho en lo que sigue al momento magnético como mu, no vamos a profundizar en eso, así que no se preocupen cada vez que vean esta mu, si no tiene una flecha arriba, es claramente la permitividad del medio. La permeabilidad del medio, perdón. Entonces, mu es la permeabilidad magnética, chi es la susceptibilidad, y se relacionan, si ustedes toman estas expresiones y las reemplazan en las relaciones de los campos, pueden encontrar una relación entre la permeabilidad y la susceptibilidad. Pero acá encontramos una variedad de comportamientos que están representados en cómo se comportan mu y la susceptibilidad. Si mu y la susceptibilidad son constantes, al menos en un rango de campos no demasiado elevados, lo que nos puede pasar es que mu sea aproximadamente mu 0 y la susceptibilidad esté cerca de 0, y eso puede ser para materiales paramagnéticos, en los cuales la susceptibilidad es positiva, y cuando se aplica un campo, los momentos magnéticos se alinean con el campo, como para materiales diamagnéticos, donde la susceptibilidad es negativa, y en el caso de aplicar un campo, se alinean contrarios al campo magnético, es decir, lo reducen en su interior. Y en el caso de los materiales ferromagnéticos y otros de los que estuvimos hablando ayer, podemos encontrarnos con que son funciones del campo aplicado. Así que el comportamiento es bastante más complejo. E inclusive ayer vimos que dependen de la historia, o sea, vimos un poco más en profundidad. Pero lo importante, lo que nos tiene que quedar acá es que si la susceptibilidad y la permeabilidad son constantes, y la permeabilidad no está muy lejos de mu 0, y la susceptibilidad no está muy lejos de 0, entonces estamos frente a materiales o paramagnéticos o diamagnéticos, depende del signo de la susceptibilidad, y los efectos, si bien existen, van a ser menos intensos que cuando tenemos materiales ferromagnéticos, donde claramente son mucho más intensos, aún en ausencia de campos, y justamente los ferromagnéticos también hablamos en la clase anterior de que estaban relacionados con los imanes. Era lo que nosotros llamábamos imanes permanentes. Pero nos queda ahora, que sabemos las 3 leyes de Ampère para los campos, analizar lo que llamamos condiciones de frontera entre dos medios magnéticos. O sea, lo que queremos analizar es cómo se comportan esos campos cuando pasamos de un medio con permeabilidad mu1 a un medio con permeabilidad mu2, donde mu1 y mu2 son lo que sean, lo que nos den en el tema. Entonces lo que tenemos que ver es qué ley cumplen los campos. El primer paso es analizar cómo se comporta el campo magnético, y entonces hacemos la integral de circulación de H, escalar diferencial de L, en la interfaz entre los dos medios. Y como queremos ver qué pasa cuando la atravesamos, lo que vamos a hacer es que la curva amperiana que estamos colocando sea muy chatita, bien, o sea, los dos laterales perpendiculares a la interfase lo hacemos muy pequeños, de modo que no haya contribución de eso a la resolución de esta integral. Pues nos interesa específicamente inmediatamente antes y inmediatamente después de la interfaz. Acá graficamos dos posibles vectores así genéricos, y decimos que forman un ángulo θ1 o θ2. Cuando hacemos esta integral de circulación, de este lado tenemos que entonces dividirla en dos integrales, una que tiene que ver con el diferencial de L1, del lado del medio caracterizado por mu1, y la otra que tiene que ver con el diferencial de L2. Las flechitas que tenemos marcadas están siguiendo la regla de la mano derecha, y marca que la dirección en la que tiene que mover, tenemos que recorrer la curva, o sea, por dónde va diferencial de L, de modo que la circulación se pueda considerar positiva. Del otro lado de la integral tenemos la corriente que enlaza la amperiana. Esa corriente tiene que ser la corriente que está atravesando la curva amperiana, pero que viene únicamente por la superficie. Como es una corriente superficial, la vamos a llamar KS. ¿Se acuerdan que yo les comenté que si son corrientes volumétricas uno le pone a la densidad de corriente, la llama J, pero que si son corrientes superficiales, vamos a llamar a la densidad de corriente KS, porque a la corriente la llama K. O sea, cuando
son densidades volumétricas, uno no llama corriente, la llama I, y si la quiere distinguir de una densidad superficial, a la superficial le pone una K mayúscula. Bueno, acá le llamo KS para indicar que solo viene por superficie. Entonces la corriente que va a enlazar la curva va a ser la que está atravesando por la superficie por L. Bueno, acá resolvemos los productos escalares entre el campo H1 y diferencial de L1, que ven que si hacen el producto escalar, les va a quedar la componente tangente, pero están opuestos en signo, por eso aparece el signo menos, y la de H2 y de L2, que la componente tangente está en la misma dirección. Acá acá estamos diciendo que H1 seno de tita 1, obviamente es la componente tangente de H1 a la circulación, pero que están opuestos, ¿bien? Y esto es H2 seno de tita 2, es la componente tangente de H2 sobre la curva amperiana, sobre la curva amperiana, específicamente sobre L2, de L2, y están en la misma dirección. Entonces, reemplazo H2 seno de tita 2 por H2 tangente y H1 seno de tita 1 por H1 tangente, y unifico las integrales porque al fin y al cabo las diferenciales de L van a tener la misma longitud. A partir de eso, me fijo que estoy considerando el campo inmediatamente en la interfase, entonces lo voy a sacar de la integral y me doy cuenta que la diferencia de las componentes tangentes a un lado y a otro lado de la interfase tiene que estar relacionada con la corriente superficial, la densidad de corriente superficial. Observen que lo que hago es sacar h de la integral, suponer que no tengo variaciones espaciales en la pequeña amperiana que estoy tomando, y entonces me queda la integral del diferencial de L, que nos da L, que es la longitud de las dos curvas, y también la longitud en la que estoy tomando la corriente. Entonces, haciendo eso, simplifico las L's y llego a esta relación. Que me dice que la componente tangente del campo magnético es discontinua si existen densidades de corriente de conducción superficiales. Es decir, si yo tengo una corriente en la superficie, la componente tangente del campo magnético va a ser discontinua. Esto, antes de incluir medios materiales, habíamos visto relaciones así cuando calculábamos el campo de un alambre y les decía, bueno, fíjense que les da continuo, si calculamos adentro del alambre grueso y afuera, nos da, cuando hacemos tender las dos expresiones a la superficie del alambre, nos da continuo, y eso era porque si estamos en un medio no magnético, este H lo podemos reemplazar por mu0H, ¿bien? Y en ese caso, si no tienen, como era un alambre, la corriente viene por todo el volumen, KS 0 y nos da la continuidad del campo B. Acá tenemos que ser un poquito más cuidadosos porque como tenemos un material magnético, tenemos que trabajar con H. Hacemos la misma lógica, pero para este caso, para la circulación del campo de magnetización. Consideramos nuevamente despreciable el espesor de la amperiana, volvemos a plantearlo en dos tramos. En este caso vamos a llamar a la densidad de corriente de magnetización K de magnetización, nos queda multiplicado por L, resolvemos los productos escalares, volvemos a llamar, renombramos a M1 seno de tita 1 como la componente tangente de la magnetización del lado 1, idem para el medio 2, y volvemos a unificar las integrales y analizar que en esta pequeña región no tengo variaciones de las M, lo saco de la integral y encuentro una relación entre la magnetización a un lado y al otro lado de la interfase y la corriente de magnetización. Entonces la componente tangente de la magnetización es discontinua si existen densidades de corriente de magnetización. O sea, y van a existir densidades de corriente de magnetización si al menos uno de los medios que estoy interponiendo está magnetizado. Vamos a hacer lo mismo para el campo de inducción magnética, pero acá recuerden que tenemos las dos fuentes, así que cuando planteamos la integral sobre los dos diferenciales de L, es la misma lógica que hicimos antes, solo que el lado que tiene que ver con las fuentes tiene que incluir tanto la densidad de corriente superficial de conducción como la densidad de corriente superficial de magnetización.
volvemos a hacer el mismo procedimiento y encontramos que la componente tangente del campo de inducción magnética va a ser discontinua si existe una corriente superficial o si existe una corriente de magnetización superficial. Entonces, una densidad de corriente de superficial y una densidad de corriente superficial de magnetización. Y bueno, acá podemos decir, bueno, en general muchos de los materiales magnéticos son materiales metálicos, así que la posibilidad de una corriente de conducción no es descartada, como hacíamos con los dieléctricos que descartábamos las posibilidades de corrientes, o como lo haríamos si estos fueran dos medios dieléctricos, y la corriente de magnetización va a existir si tenemos al menos uno de los medios magnetizados. Bueno, pero nos queda una condición más de frontera que ahora sale de la ley de Gauss aplicada al campo magnético, que nos decía que la integral de flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es cero, y colocamos una superficie cerrada justo en la interfase, y hacemos algo parecido a lo que hicimos con la curva amperiana. Achatamos los lados laterales, los lados perpendiculares a la interfase, de modo que solo contribuyan las tapas de este cilindro. Y ahí tienen dibujados el diferencial de área 1 y el diferencial de área 2 que corresponden a cada una de las tapas. Entonces, despreciando el término de la parte curvada, nos queda que la integral sobre una superficie cerrada tiene que estar relacionada con las integrales sobre las tapas. Van a ver que acá sería B1 coseno de tita 1, porque necesitamos la componente normal de B1, que está en dirección opuesta al diferencial de área 1, por eso aparece un signo menos, y acá tenemos la componente normal del diferencial de área 2, que es paralela al diferencial de área 2. Y llamamos diferencial, cuando ya resolvemos eso, llamamos que el módulo del diferencial de área 1 y el diferencial de área 2 es diferencial de A. Acá nuevamente identificamos a B1 coseno de tita 1 como la componente normal de 1 y B2 coseno de tita 2 por la componente normal del campo de inducción magnética del lado 2. Unificamos las integrales y esto está igualado a 0, así que nos queda que la diferencia de las componentes normales de un lado y de otro de la interfase del campo de inducción magnética tiene que ser 0. Bien, entonces, no importa que haya en la interfase, siempre la componente normal del campo de inducción magnética es continua. Acá se puede hacer también un comentario de qué ocurriría con H y M, y lo único que tenemos que recordar es que si hacemos la integral que consideramos acá, pero reemplazamos a B como mu0H más M, podemos separar esto en dos integrales, va a quedar que la integral de H escalar diferencial de área nos tiene que dar menos la integral de M escalar diferencial de área. Así que si alguna de las en medio está magnetizado, de alguna forma que esa integral de flujo de M a través de la superficie no nos da 0, tampoco nos tiene que dar 0 en la integral de H. O sea que no necesariamente van a dar 0 las integrales de M y H. Eso es lo que nos tiene que quedar. O sea, ¿qué situación nos va a llevar a una condición como esta? No se preocupen, la verán en el electro. Lo que sí tienen que recordar de este comentario es que esta es segura, esta siempre nos va a llevar a la conservación de la componente normal, pero puede haber momentos en los que una de estas dos integrales no de 0, no lo calcula y ve que no da 0, entonces la otra tampoco. Entonces no puede decir que estas integrales necesariamente den 0. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es entrar en un nuevo tema, que es el tema de inducción magnética. Para eso tenemos que repasar algunos conceptos, algunas cosas que tienen que ver con circuitos. Lo primero es qué condición debe cumplirse para observar una corriente en un circuito, y si se acuerdan, nosotros decíamos, bueno, primero tendríamos que colocar alguna fuente, segundo, necesito que el circuito esté cerrado, ¿bien? Entonces, yo repregunto y les pregunto si es posible observar una corriente en un circuito donde no se ha conectado una fuente o no tengamos un capacitor cargado que se pueda descargar. Esta clase está grabada porque, si se acuerdan, ese día tenía fiebre, así que estoy dando sus respuestas también. La respuesta es que no, que si no tenemos ningún tipo de fuente no va a circular una corriente. Con los conocimientos que tenían hasta el momento, esa respuesta es válida. ¿Cómo se relaciona el flujo
magnético con la integral, o sea, que es la integral del campo de inducción magnética diferencial diaria con las líneas de campo magnético. Y bueno, ahí tenemos que recordar esos primeros conceptos que vimos en su momento de la ley de Gauss, y decir, bueno, el flujo magnético tiene que ver con la cantidad de líneas de campo que están efectivamente atravesando la superficie sobre la cual estoy calculándolo. Observen acá que esta integral es una integral sobre una superficie abierta. Bien, no es la integral de superficie cerrada que dice la ley de Gauss. ¿Cuánto vale el flujo del campo magnético a través de las siguientes espiras de radio A y n vuelta? Entonces estuvimos discutiendo diferentes espiras. La curva blanca representa a la espira que tiene n vueltas, sería una espirita chatita, y por ejemplo en esto los puntos indicarían un campo magnético uniforme saliente de la pantalla. Acá las flechas indicarían un campo magnético uniforme pero paralelo a la pantalla, y acá forma un ángulo θ con el diferencial de área. Entonces, si vamos a hacer las cuentas, vamos a ver que si hacemos la integral de flujo de B escalar diferencial de área en el primer caso, apoyan la mano derecha sobre la curva, giran con los dedos, el diferencial de área da hacia ustedes, con lo cual B y el diferencial de área están paralelos, nos queda la integral de B por dA, o sea, sin el carácter vectorial, y además B es uniforme, sale de la integral y nos queda la integral del diferencial de área. Entonces tendríamos B por la integral del diferencial de área, que nos da el área total que atraviesa las líneas de campo. El área total que atraviesan las líneas del campo van a ser el área de una de las espiras multiplicado por el número de espiras que tengo. Entonces, n pi por a cuadrado nos está dando el área total que atraviesan esas líneas de campo. En este caso, el diferencial de área sigue siendo saliente hacia nosotros, pero el campo es paralelo a la pantalla, con lo cual el producto escalar da 0 y el flujo magnético nos da 0. Y en este caso, lo que tenemos que ver es que el producto escalar nos da el módulo del campo, el módulo del diferencial de área, el coseno del ángulo entre el campo y el diferencial de área. Tanto el ángulo como el módulo del campo no dependen del punto en particular sobre la espira, sale la integral, nos queda la integral del diferencial de área, que nos da directamente n por pi por a cuadrado. Entonces así tenemos calculadas las tres posibilidades de flujo. Esto tendríamos que saberlo hacer, pero es bueno repasarlo porque lo vamos a usar bastante ahora. Una de las cosas que preguntamos después era si esto que habíamos obtenido, que era un flujo no nulo, en dos de los casos, violaban a la ley de Gauss, que era la integral de flujo a través de una superficie cerrada igual a B escalar diferencial de área. Y la respuesta que obtuvimos era que no, porque la ley de Gauss es para una superficie cerrada, mientras que lo que estamos calculando acá es en una superficie abierta. Bien, es la superficie que está encerrada por una curva. No es una esfera, un cilindro, es la superficie encerrada por la curva. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver un poco cuáles fueron los experimentos de Faraday para ver si seguimos manteniendo las respuestas que dimos hasta hace un segundo. Primer caso, lo que tenemos en la pantalla, en la foto, es una bobina, bien lo que tenés, es como una especie de solenoide, está conectada a un amperímetro, y el amperímetro nos va a marcar si circula o no corriente. Y acá tenemos un esquema de lo que está haciendo la mano. Entonces, supónganse, cuando introducimos el imán, mientras se está introduciendo el imán, se observa una corriente positiva que de la forma que conectamos el amperímetro estaría indicando una corriente como lo que marca esta flecha, hacia nosotros, circulando, si la vemos del lado de la mano, en la dirección contraria a las agujas del reloj. Cuando nos quedamos quietos, bien, no movemos la mano, cero corriente. Y cuando sacamos el imán, cuando lo alejamos, mientras se está alejando, circula la corriente en el sentido opuesto que circuló cuando lo estábamos introduciendo, y mirado desde el lado de la mano es en la dirección de las agujas del reloj. En todos los casos, la bobina está conectada al amperímetro, acá no hay fuente, no hay baterías, no hay pilas, no hay capacitor descargándose. Así que las respuestas que dimos hace un rato comienzan a dejar de ser válidas. Podemos tener una corriente en un circuito en ausencia de fuentes. Y a esa corriente le vamos a asociar lo que se denomina una fuerza electromotriz inducida. Vamos a asociarle una FEM, pero que está inducida
justamente por el movimiento de ese imán. Vamos a analizar mejor este experimento. Acá tenemos en grande lo que veíamos un poquito en chico mientras veíamos la mano que introducía y sacaba el imán. ¿Cómo se modifica el flujo del campo magnético producido por el imán a través de la espira? Acá tenemos que tener en cuenta algo. El flujo es una magnitud escalar que puede tener signo, pero no es un vector. Entonces a veces uno hace abuso del lenguaje y dice tenemos un flujo entrante, un flujo saliente, en el sentido de que las líneas de campo están entrando o están saliendo. Lo que tenemos que ver es el signo del flujo, que utilizando la regla de la mano derecha, ustedes van a saber cuál es la circulación positiva de la curva, y ese signo está relacionado con la circulación positiva de la curva. Igual vamos a terminar haciendo abuso del lenguaje y le vamos a terminar diciendo flujo entrante, flujo saliente, y no es que se lo vamos a considerar mal, porque también es cierto que a esta altura tampoco se manejan tanto con todas estas integrales. Vamos a analizar el primer caso. Estamos introduciendo el imán hacia adentro de la espira, y mientras lo estamos introduciendo, tienen que observar que en valor absoluto el flujo está aumentando. Eso quiere decir que más líneas de campo yo voy a ir tomando mientras introduzco el polo norte del imán a la espira. Observen que si yo tengo que elegir un sentido de circulación positivo en la curva, estaría viendo que el flujo en realidad es negativo, por eso el valor absoluto está bien, porque va para el sentido positivo de circulación de la curva es hacia la mano. Bien, entonces el flujo ahí nos daría negativo. Pero su valor absoluto está aumentando, porque aumentan la cantidad de líneas que están entrando. Cuando me quedo quieto, hay un flujo, no nulo, lo hay, porque hay líneas de campo atravesando la espira, pero no hay variaciones. Y cuando lo retiro, lo que empieza a pasar es que a medida que alejo el imán, cada vez menos líneas van atravesando la espira, y que si bien aún sigo teniendo un flujo que sería negativo o en la dirección, entre comillas, contraria a la posición de la mano, está cada vez con un valor absoluto menor. ¿Cómo son las líneas del B inducido producido por la corriente inducida? Ahora dejamos de chusmear al imán y empezamos a mirar a la corriente que vemos que empieza a inducirse en la espira. Si hacen la regla de la mano derecha con esa corriente, vemos que en el caso A, el comportamiento es similar a esto, porque lo que está pasando es que esta sería una espira que la corriente circula, vista desde la mano, en la dirección contraria a las agujas del reloj. Y eso nos da un flujo magnético, unas líneas de campo magnética inducido hacia la mano. En el otro caso 0, porque no hay corriente, y en el caso final nos da líneas de campo magnético inducido en la dirección del amperímetro. Bien, si ustedes aplican la regla de la mano derecha para la corriente inducida, nos va a dar contraria al caso A, nos va a dar en la dirección del amperímetro. Y por lo tanto, lo que uno ve es que el campo magnético inducido no está guardando relación directa, o sea, no hay una relación en la que diga, bueno, campo magnético inducido es contrario al campo del imán, sino que hay una relación más que nada con las variaciones del flujo magnético. Vamos a ver ahora cómo lo relacionamos mejor. ¿Cómo es el flujo del campo inducido en relación al del imán? Entonces, viendo ese flujo, podemos ver que en el caso A, el campo inducido tiene un flujo que se opone al flujo del imán. En el caso D es 0, y en el caso C está en la misma dirección que el flujo del imán. Entonces podemos decir que la esfera inducida produce una corriente inducida cuyo flujo se opone a la variación del flujo del imán. Bien, porque fíjense, acá estaba aumentando en el sentido negativo, ¿no? Se está aumentando el flujo del imán en el sentido del amperímetro, y nosotros generamos un flujo de un imán que tiene un signo positivo que va en la dirección de la mano. Entonces, acá tenemos una diferencia entre estos dos flujos. Uno es el opuesto del otro. Acá tendría que haber con lo cual se restan los flujos. Este es 0 y en el otro se suman. ¿Ven? O sea, van los dos en la misma dirección. Y observen que en uno aumentaba el flujo, o sea, aumentaban las líneas de campo, el flujo que iba hacia el amperímetro,
y en consecuencia nosotros generábamos un flujo que iba hacia la mano, o sea, como tratando de compensar ese aumento. En este caso no había nada que compensar, y en el último caso, que está reduciéndose el flujo hacia el amperímetro, nosotros estamos aplicando, estamos generando un flujo en la misma, que tiene el mismo signo, que va, entre comillas, hacia la misma dirección, y está tratando de compensar el decrecimiento de ese flujo en esa dirección. Tengan en cuenta igual que si lo hablamos con signos, yo lo que diría es que el flujo, si lo hablamos correctamente, con la terminología de no hacia dónde va el flujo, sino pensando en los signos con esto de la circulación positiva, tenemos que decir que en el primer caso tenemos un flujo que cada vez se hace más negativo, y el que genera la corriente es positivo. O sea que va evitando, o sea, el flujo ese decrece, digamos, cada vez más, y yo genero un flujo positivo que tiende a compensar. Pero no, o sea, no estamos diciendo que decrece en el sentido de signo, ¿no? Tengo un número negativo más grande. En el caso final, lo que estoy diciendo es que el flujo con signo y todo estaría aumentando, porque tengo un flujo que en valor absoluto es más chiquito. Pero como es negativo, eso significa lo estoy aumentando. En consecuencia, yo tengo que generar un flujo con signo negativo que compense ese aumento. Entonces, es un poco trabalenguas. Pueden hablar de la dirección hacia dónde va el flujo, aunque no sea del todo correcto. Si van a hablar del signo del flujo, que es lo correcto, tengan en cuenta esto de crecer y decrecer, que está relacionado con el signo. Si van a hablar de crece el flujo en la dirección tal o en la dirección tal, que es un poco un abuso del lenguaje en el sentido matemático, tengan en cuenta que en ese caso uno dice, bueno, crece hacia el amperímetro, o decrece hacia el amperímetro. Bueno, y acá tenemos un ejemplito, y para poder trabajar, también para dar un ejemplo de lo que muchas veces aparece en los libros, es que uno a veces dice, bueno, ¿hacia dónde va la corriente inducida? Y uno dice horario o antihorario. Pero el horario o antihorario depende de qué lado estemos mirando. No va, lo que para esta personita que yo dibujé acá puede ser horario, para una personita ubicada de acá va a ser antihorario. Entonces, si van a hablar de horario o antihorario, tienen que decir de qué lado lo están mirando. Si no, en el dibujo ponen una flecha. Bueno, y acá tenemos el imán esquematizado con una curvita sobre la que vamos a calcular el flujo, y el polo norte ubicado así. Entonces, veamos qué le hacemos. ¿Cómo cambia el flujo magnético a través de la espira cuando el imán se acerca y cuando se aleja? Cuando el imán se acerca, acá sí, si hacemos la circulación positiva y demás, estamos aumentando el flujo, tanto aumentando como en signo. ¿Está bien? O sea, el signo es positivo y además aumenta en la cantidad de líneas de campo, así que aumenta. Cuando lo alejamos, tenemos menos líneas de campo, así que si bien se mantiene positivo, va a ser menor. Entonces ahí tengo, la aumenta, decrece. Indicar la dirección de la corriente inducida en los casos anteriores. Fíjense, mirado desde el tipito verde, yo necesito, en el primer caso, como está aumentando el flujo, compensar ese aumento. Entonces necesito una corriente que genere un campo que sea contrario al campo del imán. Bien, entonces eso es, mirado desde el tipito, es la corriente que genera el campo contrario, que trata de compensar el aumento de líneas de campo que es al introducir el imán. Y en el otro caso, tengo que generar exactamente al revés, porque estoy alejando el imán, estoy decreciendo el flujo y necesito agregar líneas de campo, con lo cual necesito, visto desde esta persona, una corriente en la dirección que estoy indicando acá. Esta corriente da un campo hacia mí, bien, que visto desde la persona, está en la misma dirección el campo inducido que el campo del imán. Si damos vuelta al imán, tenemos que hacer un análisis, pero ahora con el polo sur. Volvemos a hacer el dibujito. Yo siempre les recomiendo que hagan el dibujito, pues es muy fácil marearse. Ahora el flujo es hacia, o sea, ahora el flujo del imán es negativo, bien, porque la circulación positiva es da un diferencial de L como daba en el caso anterior, pero las líneas de campo están invertidas. Entonces cuando acerco el imán,
porque tengo más líneas de campo en la dirección que me da un flujo negativo. O sea, entonces lo que tengo aclarado entre paréntesis es que tiene signo negativo, así que en valor absoluto estaría creciendo. Tengo más líneas de campo atravesando la superficie, pero con un signo menos al flujo se lo calculo formalmente. Y necesito una corriente claramente que se oponga a este aumento en valor absoluto del flujo, con lo cual necesito, si tengo más líneas de campo apuntando, ahí sí puedo hablar de apuntando, hacia el imán, necesito que el campo inducido apunte hacia la carita. Bien. Y si miro el otro, puedo decir que aumenta. También puedo aclarar esto, aumenta, pero en realidad como tiene signo negativo, en realidad está decreciendo, ¿bien? Y lo que necesito es, si está aumentando en valor absoluto, o sea, tengo más líneas de campo apuntando, atravesando en la espira, que apuntan en la dirección del imán, necesito compensar este aumento en líneas de campo generando líneas de campo que apuntan hacia la carita. Y después nos preguntan si cambian las respuestas, si mantenemos fijos el imán y movemos la espira, tenemos que analizar de vuelta qué pasa si vamos moviendo, si acercamos la espira, alejamos la espira, y revertir. Esto se los dejo como para que practiquen en casa. Otro experimento posible era, lo saqué ya de algo más viejito, es tener dos solenoides. Uno de los solenoides, este que está acá, que lo vamos a llamar 1 o circuito primario, está conectado a una pila, o sea que por este solenoide circula una corriente. Si circula una corriente voy a tener un campo que preferencialmente va a estar en la dirección del eje del solenoide. Por otra parte, el otro solenoide va a estar conectado a este dispositivo antiguo que en realidad es un galvanómetro, que es un instrumento que mide pequeñas corrientes. Entonces lo que voy a hacer es sacar introducir y sacar o dejar quieto el solenoide o el circuito primario a través del otro solenoide, del solenoide 2. Y observar qué ocurre en el amperímetro, o galvanómetro, pensamos como un amperímetro de alta precisión. Bueno, ahí estamos diciendo solenoide 1 conectado a la batería, solenoide 2 sin conexión con el 1, eso es importante, no se conectan estos dos, y conectado a un galvanómetro. Mientras se introduce en solenoide 1 en el 2, se conecta una corriente inducida en el 2, y cuyo sentido de circulación es opuesto al del 1. También, si yo voy introduciendo el solenoide 1 en el 2, aumento la cantidad de líneas de campo en la dirección de las que genera el solenoide dentro del solenoide 2. Con lo cual yo necesito generar una circulación de corriente en el sentido opuesto. Si lo dejamos quieto, no hay aumento de líneas de campo, no hay corriente inducida, pero nos podemos preguntar si hay un flujo a través del solenoide 2, y evidentemente lo hay, porque seguimos teniendo el campo del solenoide 1. Y mientras sacamos el solenoide, hacemos el razonamiento inverso, estamos retirando líneas de campo del solenoide 1 al atravesar el 2, y tenemos entonces que generar una corriente inducida en el solenoide 2 que genere líneas en la misma dirección que las del solenoide 1 para compensar la variación del. ¿Cuál es la conclusión? Que es posible inducir una FEN mediante un campo magnético variable generado por otro circuito. En el caso anterior era con imanes, ahora es con el otro circuito. La FEN inducida se opone a la variación del flujo del campo del circuito 1 del circuito 2. Bueno, y otra pregunta que nos podemos hacer es si abrimos o cerramos un interruptor, ¿qué va a pasar? Acá lo que tenemos dejamos quietos los solenoides, uno dentro del otro, tenemos el amperímetro, un poco más moderno el dibujito, y abrimos y cerramos un interruptor. Entonces lo que tenemos que analizar es que si teníamos circulando corriente y de repente abrimos el interruptor, lo que va a pasar es que vamos a tener un cambio muy brusco de las líneas de campo del circuito primario, porque se nos va a ir el campo a cero, la corriente a cero. En consecuencia, el circuito secundario va a tratar de generar inmediatamente una FEN inducida, que genere una corriente inducida, que lleve a contribuir con líneas de campo
en la misma dirección que las que estaba generando el solenoide 1, de modo de compensar ese cambio brusco, en esa caída brusca del campo magnético, del flujo magnético a través del solenoide 2. Y si lo cerramos, en el momento de cerrarlo, el efecto es exactamente el contrario. Intentamos establecer inmediatamente una corriente, va a aparecer bruscamente un campo dentro del circuito 2, y el circuito 2 va a intentar compensar esa variación de flujo magnético debido al circuito 1 porque cerramos la llave y establecimos ese campo, induciendo una corriente en el sentido opuesto que tienda a generar líneas de campo y un flujo, línea de campo en la dirección opuesta a la dirección del solenoide y en consecuencia un flujo opuesto. Todo esto se va a resumir en dos leyes que vamos a aplicar y trabajar en la clase siguiente. Una es la ley de Lenz, que habla sobre la corriente, que nos dice que la corriente inducida genera un campo magnético inducido cuyo flujo se opone a la variación del flujo a través del circuito. Eso es lo que fuimos todo el tiempo remarcando. Esta ley nos sirve para analizar qué es lo que esperamos que pase, pero no nos sirve para hacer las cuentas. Para hacer las cuentas necesitamos una ecuación, y esa nos las va a dar otra ley que vamos a trabajar, que es la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la FEM inducida en el circuito es igual a menos la variación del flujo magnético a través del mismo. Recordando que el flujo magnético es a través de la superficie que están cerrando el circuito, y nos podemos preguntar, que es lo que vamos a trabajar en la clase siguiente, cómo podemos variar este flujo. Uno de los casos es variando el campo. Podemos variar el módulo, podemos variar la orientación relativa del campo en relación al diferencial de área del circuito, o podemos, otra opción, cambiar el área del circuito, o moverlo el circuito para que tome medias líneas de campo. Y lo que nos queda además es recordar que la FEM es la integral sobre una curva cerrada de escalar diferencial de L. Tengan en cuenta que si pensamos a la FEM de esa forma, o sea, calculamos un circuito y hacemos esta integral, cuando no estábamos en las condiciones dinámicas que establecen la ley de Faraday, esta integral nos daba 0, bien, porque no había variaciones del flujo magnético respecto del tiempo, y estamos volviendo entonces a que no hay FEM inducida, y la integral de circulación del campo eléctrico en una curva cerrada nos da 0, el campo eléctrico es conservativo, deriva un potencial. Ahora, en estas nuevas condiciones que establecen la ley de Faraday, esa integral ya no da 0, la circulación del campo eléctrico a través de una curva cerrada ya no da 0, y el campo eléctrico ya no se lo puede clasificar como de conservativo. Bueno, con esto terminamos.